Hola a todos, hola a todas. Bienvenidos una vez más a Historiador al Rescate. Hace un día, ayer, día 13 de agosto de 1521, se conmemoró el 500 aniversario, 5 siglos ya, de la conquista de Nueva España, que no de México. Y pienso en este programa explicaros a continuación por qué hablo de Nueva España y no de México. Vamos a derribar muchos mitos, como siempre. Espero que se haga entretenido este programa tan necesario. Y ya me escuchéis por iVoox, que poco a poco vamos creciendo. Por YouTube, daros las gracias, ya somos 800, no está nada mal. O me sigáis por Instagram, que ya hemos superado la barrera del 1K, más de 1000. Pues espero que os sea divertido, enriquecedor y sirva para derribar, como he dicho, mitos, falsas creencias y leyendas negras. Así que, sin perder ni un momento, que comience esta aventura que es la aventura del saber. Vamos a por ello. Bien, lo primero de todo, antes he lanzado un guante y ahora pienso recogerlo. Os he dicho, la conquista de Nueva España, que no de México. Bien, los conquistadores españoles, capitaneados por el famoso Hernán Cortés, héroe o villano para muchos, cuando se adentran en el territorio que hoy correspondería a la nación de México, no van a conquistar todo el territorio actual mexicano. Se van a apoderar de un territorio en particular que podríamos denominarlo, o tradicionalmente se ha considerado como Imperio Azteca, pero que en verdad son los mexicas, ¿vale? Y su capital, Tenochtitlán, disculpar ya desde hoy mi pronunciación de las lenguas indígenas. Pero bueno, Tenochtitlán es la ciudad que los indios mexicas conocían como su capital, ¿vale? Y actualmente es denominada, pues, Ciudad de México. Es decir, ¿qué quiero comentar con esta apreciación? Los conquistadores no se apoderan de México. Hay que eliminar la visión indigenista que crece como la pólvora en este siglo XXI, de donde impera el buenismo, ¿no? Y una especie de revisión histórica actualista, conocido como este modelo como el presentismo. El presentismo es hacer un análisis con una clara intencionalidad política del pasado. Estamos en el siglo XVI, en 1519 hasta 1521, 13 de agosto de 1521, que es cuando cae Tenochtitlán. Es decir, siglo XVI. Eran unos mundos totalmente distintos del actual. Los derechos humanos ni existen, tan siquiera. Y México no existe. Hernán Cortés ha liderado una guerra contra los mexicas, contra, si queremos, aunque esté mal dicho, contra los aztecas, el Imperio Azteca. ¿Vale? De hecho, vamos a ver a lo largo de este programa, de este podcast, de este vídeo, en función de donde me sigáis, que Hernán Cortés, la conquista de los mexicas, nunca lo hubiese podido realizar si no hubiese contado con el innegable apoyo de cientos de tribus, las cuales os puedo comentar, pero por no sobrecargaros, lo haré algo más adelante. Así que estas tribus indígenas, las cuales tenían un enorme odio hacia los aztecas, veremos por qué, hacia los mexicas, que es lo mismo, sí, aunque con diferencias, pero bueno, perdónenme los expertos en historia de América, lo voy a ir usando indistintamente para que no haya confusión. Porque estos indígenas que ayudaron a Cortés
pues ya estaban hasta las narices de la opresión y de la tiranía establecida por los mexicas a base de impuestos y de sacrificios humanos. Por lo tanto, mito derribado, Cortés no se apodera de una patria unida, como es el México, donde todos vivían en paz y en armonía. No. De hecho, la conquista va a ser llevada a cabo por propios indígenas junto con una potencia extranjera como sería Castilla, los castellanos de Hernán Cortés. Si no, difícilmente hubiese podido producirse. Ahora bien, esto no le quita mérito a la figura de Hernán Cortés, el cual, con un puñado de castellanos, consigue, aunando diplomacia y fuerza, cuando debe aplicarla, liderar, hacer una coalición de indígenas para quitarse el yugo de los mexicas. Asimismo, hablo de conquista de Nueva España por una sencilla razón. Cortés no se apodera del territorio actual de México. De hecho, el territorio de la Nueva España, que así es como lo llama Cortés y los castellanos, ocupaba un territorio 2 veces mayor que el estado actual mexicano, con zonas de California, de Nuevo México, de Texas, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y a esto se le llama Nueva España. Muchas veces el propio presidente actual de México, López Obrador, pues este hombre dijo ya hace un tiempo que España tenía que pedir perdón de la conquista de México. Acabamos de aprender de que no se puede hablar de conquista de México. Ahí ya está cometiendo un error intencionado porque es parte de esta propaganda, ¿no?, victimista que presentan algunos personajes de América con fines claramente políticos. Y segundo error, es que es falso su tesis. España no debe pedir perdón absolutamente por nada. Primero y principal porque cuando conquista ese territorio va a liberar del yugo de los mexicas a una enorme cantidad de indios que luego fueron tratados con la categoría de conquistadores, y de hecho una de las tribus indígenas que más van a apoyar a Cortés, los tlaxaltecas, van a ser los que luego colaboren con Cortés a la hora de conquistar nuevos territorios y con la corona española a la hora de apoderarse de Filipinas. Esto hay que dejarlo bien claro. Asimismo, México, cuando se independizó en el siglo XIX, y podríamos aplicar lo mismo al resto de países de América, Nueva España, México se va con el territorio más o menos de Nueva España. El problema de los males de México empieza con la independencia, precisamente. Una independencia llevada a cabo por españoles, o descendientes de españoles, los criollos, en contra en muchos casos de la voluntad de los indígenas que querían permanecer con la corona española. Hubo una guerra civil por la independencia y México la independencia no la supo gestionar y perdieron todos estos territorios que conformaban la Nueva España. Así que no, España no se llevó nada de México. Y al contrario, si vas a México DF y observas cómo es la ciudad, verás que es rica en iglesias, es rica en universidades. Era de facto la capital del Imperio Español en América. México DF, o Ciudad de México.
Así que si lo comparamos con otro imperio, como el británico, más reciente, pues vemos cómo los españoles lo que van a hacer es mezclarse, potenciando el mestizaje como política entre castellanos e indígenas, mientras que los británicos se dedican a exterminar sistemáticamente a los indios, puesto que consideran que son racialmente superiores. En Castilla habrá un debate sobre si estos indios son humanos o no, y al final se aprueba de que sí, claro, que son humanos, y que por derecho natural dado por Dios, pues tienen derecho a su propiedad, tienen derecho a ser evangelizados y por lo tanto su alma salvada. Y esto estamos hablando del siglo XVI, que sé que con la visión actual podemos decir, oh Dios mío, pero esto qué barbaridad, ¿cómo se presentan esos problemas? Claro, es que es el siglo XVI, amigo mío. Mientras que en el siglo XIX, no hace tanto, incluso siglo XX, porque hay que destacar cómo Churchill trató a su colonia, la India, en la Segunda Guerra Mundial, con la gran hambruna, les mató a hambre a más de 1 millón de personas. Los trataba y dijo en el Parlamento que, prácticamente en el Parlamento británico, que eran animales los hindúes. Y esto estamos hablando del siglo XX. Y de Churchill, que parece un adalid de la libertad. Y no digo que no lo sea. No es el objeto de este vídeo juzgar a Churchill. Pero sí aclarar las cosas. Y me da mucha rabia no solo porque sea español, sino porque soy historiador. Y por supuesto, como historiador, hay que denunciar las falsedades que se han ido contando y que se utilizan para justificar el fracaso de las independencias americanas. Porque hay que reconocerlo, amigos, sé que es duro. Pero la independencia de la América española fue un absoluto fracaso. Fue promovido por los enemigos de la hispanidad, es decir, británicos fundamentalmente, y la masonería. Y esto es así. Y fue una guerra civil. Sin más. Dicho esto y aclarado esto, explicado esto, entiendo que sea a lo mejor un poco pesado, pero creo que era una buena premisa de partida. Vamos a comenzar a ir identificando qué ocurrió en este momento histórico concreto que estamos aquí narrando. Lo primero de todo, hay que hablar obviamente de la zona en la cual nos vamos a situar, es decir, del Imperio Azteca, del Imperio Mexica. Ya hemos visto que estaba formado por multitud de ciudades-estado, así se podrían definir. Y la ciudad-estado más importante era Tenochtitlán, la cual formaba una alianza con otras dos ciudades, conocido como la Triple Alianza. Estaría formada por Texcoco y Tlacopan, ¿vale? Esta triple alianza sometía al resto de indígenas, al resto de naciones indias, si me permitís el símil con los indígenas norteamericanos. Por norteamericanos me refiero al actual Estados Unidos, porque obviamente México se encuentra en Norteamérica, obviamente. Estas naciones indias, como decía, se encontraban sometidas a el poder de esta santa alianza, entre comillas, ¿vale? De la Triple Alianza. Digo, entre comillas, lo de santa, lo he usado con tono irónico, porque básicamente para imponer su poderío, a lo que se dedicaban era a llevar a cabo las famosas guerras floridas, ¿no? Y es que, mirar, los mexicas, los aztecas, aunque sé que no se puede usar indistintamente, pero lo hago con el objetivo de que todo el mundo me entienda, era una nación guerrera. Era una nación guerrera
procedían de Aztlán, de ahí el nombre de azteca, pero ellos no querían llamarse aztecas, y habían ido caminando, vagando, ¿no? Durante mucho tiempo, hasta que el águila se posa en el nopal, y eso ellos lo entienden como un símbolo, ¿no? de su lugar sagrado, de encontrar la tierra prometida. De ahí el escudo actual de México. Esta gente de pronto, como he dicho, tiene un carácter militarista, un carácter bélico. Y de hecho, todos los jóvenes se dedicaban pues, a la guerra. De tal manera que había distintas escuelas en las cuales, pues, aparte de la guerra, les enseñaban, pues, eran buenos matemáticos, astrónomos, por supuesto, pero sobre todo tenían una importante educación guerrera y les enseñaban a manejar las armas. Hasta incluso a los plebeyos, los cuales estos plebeyos pues podían llegar a acceder a cuerpos de élite como los guerreros águila, y se llamaba así porque se cubrían con sus tocados y demás con plumas de águila, y podían llegar incluso a desempeñar un papel muy destacado dentro de la sociedad. Como se iba formando estos jóvenes guerreros, pues de vez en cuando, periódicamente, necesitaban entrenamiento militar. Y que se les llevaban a las famosas guerras floridas, en las cuales pues iban, atacaban a estas tribus subsidiarias de ellos, que estaban sometidas, y hacían capturas, porque intentaban no matarles en el campo de batalla. Y me diréis, ¿qué cosa más rara? Pues para ellos tiene un sentido. Les capturaban a estos enemigos y los llevaban al templo mayor de Tenochtitlán, y allí practicaban sacrificios humanos que luego los comentaré dentro de un poquito. Bien, así que tenemos que los mexicas son grandes guerreros. Obviamente su nivel armamentístico, tecnológico armamentístico, es mucho más atrasado que el castellano, pero cuidado, siempre o muchas veces para quitarle mérito a la conquista castellana, junto con los indios que quieren quitarse el yugo, ¿no? Que colaboran, castellano indígena, podríamos decir, que fue la conquista, como hemos comentado antes, pues para quitarle mérito a los castellanos, sobre todo esta hazaña, se dice, claro, es que esta gente tenía armas de fuego y era imposible que los mexicas pudiesen hacer algo. Sí, es cierto, obviamente el nivel de desarrollo tecnológico era mayor. Estábamos hablando de los castellanos, que tenían una tecnología europea del siglo XVI, a unos indígenas que estaban en niveles del Neolítico. Pero cuidado, sus sociedades eran muy complejas, tenían un gran control de la agricultura, un gran control de las matemáticas, y la capacidad armamentística de los castellanos, que eran unos pocos cientos, verdaderamente no fue la que supondría la diferencia. La diferencia la marcaría 3 factores que permitiría conquistar a los mexicas. En primer lugar, el caballo. No había caballos en América. Así que el caballo otorgaba a los castellanos una capacidad de movilidad brutal, y la caballería podía permitirse el lujo de hacer cargas y acabar con los indígenas. Aparte de que jugaba un factor psicológico sobre el enemigo brutal. Segundo, el apoyo de las otras tribus indígenas. Como os he comentado, según vaya avanzando Cortés, otras tribus van a ir aliándose con los castellanos porque quieren quitarse el yugo de los mexicas. En concreto, ahora sí que las voy a decir, tenemos
La primera que le apoyó a los castellanos fueron los totonacas. Después la fiel Taxalteca, aunque después antes tuvieron que enfrentarse a Cortés, luego le pidieron perdón y a partir de ahí su fidelidad no varió. Tenemos, disculpad, Huetzotzingo, los chacaltecas, Cholula, a pesar de que ahí se producirá una matanza o supuesta matanza, lo vamos a comentar, por parte de los castellanos, una matanza que hay que matizarla. Hay que matizarla, se produce, evidentemente, pero hay que matizarla. Tlilicuitepec, Texcoco y Acoluhuacán. Disculpad de nuevo mi pronunciación. Bien, toda esta gente va a apoyar a los castellanos, va a ser un factor definitivo. Estaban hartos de la explotación a una carga enorme de impuestos, tanto en dinero como en seres humanos, de forma periódica, en esas guerras floridas, para sacrificar a los dioses de los mexicas. Y el tercer factor, yo diría que fue Doña Marina. Doña Marina va a jugar un papel muy importante, es una indígena que va a ayudar a Cortés, haciendo la traductora de lengua, como decían en la época, y que, desde luego, sin ella, Cortés difícilmente hubiese podido hacer lo que hizo. Y el cuarto factor, ya sé que he dicho 3, pero voy a añadir uno, es el propio Cortés y el carácter de los españoles, de los castellanos. Cortés es un genio militar. Sé que muchas veces se le quita peso a su carácter militar. Para mí es un genio militar. A la altura, incluso superando, para mí supera a Alejandro Magno y supera a Julio César. Y consigue aunar la diplomacia y la fuerza. Y asimismo, los castellanos, la gente que lo acompañaba, era gente muy desesperada, en busca de ganarse la vida en el Nuevo Mundo, y que mostró la capacidad de resistencia brutales. Todo esto combinado haría posible esta hazaña. Si nos ponemos a valorar a Julio César con la conquista de las Galias y a Alejandro Magno con la conquista del Imperio Persa, claro, ellos también provocaron muertes. Julio César, en la propia época en la que vivió, de hecho los romanos llegaron incluso a horrorizarse ante las matanzas que hizo. Las Galias llegó a exterminar prácticamente a todas las tribus celtas de las Galias. Y a día de hoy yo creo que nadie le dice que fue un genocida. Y mira que mató a millones de personas, habría que valorarlo. Alejandro Magno también tenía un carácter que, en fin, mató a Clito metiéndole una lanzada porque simplemente le recriminó una serie de cosas que tenía razón y aplastó y masacró cuando tenía que hacerlo. ¿Se les puede llamar genocidas? No. Porque, ¿qué es un genocida? Un genocida es aquel que quiere eliminar a un pueblo por cuestiones raciales, culturales, étnicas, etc. Es decir, Hitler sería un genocida. Claramente. Stalin, el Imperio Otomano, con los armenios. También podríamos considerar un genocida a los Jemeres Rojos o a Mao Zedong. Pero ni Hernán Cortés, ni Alejandro Magno, ni Julio César fueron genocidas. Siguiendo con nuestra narración de estos hechos, hay que comentar, pues bueno, un poco el armamento de los mexicas. Los mexicas, estamos diciendo que no eran la imagen del indio feliz y armonioso que vive con sus otros camaradas indios fumando la pipa de la paz. No, señor. Eran grandes guerreros, una sociedad muy violenta y tenían armas de todo tipo. A mí la que más miedo sinceramente me da era el famoso Macuahuitl. El Macuahuitl
era una espada de madera y a los lados se le insertaba obsidiana. Obsidiana que corta muchísimo, ¿vale? Piezas de obsidiana. Entonces, se podía empuñar con una o dos manos. Las crónicas cuentan sobre todo que la empuñaban con dos manos. Y tenemos a conquistadores españoles que luego dejaron por escrito todas sus vivencias. Narran que, bueno, vieron cómo los aztecas o los mexicas, como queramos llamarles, conseguían de un golpe decapitar a un caballo y obviamente matar o herir de gravedad a un conquistador. Además tenía una peculiaridad esta arma. Es que muchas veces las lascas, ¿no? O las navajas de obsidiana se partían y quedaban dentro de la herida, lo cual, pues hombre, te llevaba a una infección seguro. Dentro de los guerreros que más sorprenden, pues tenemos la élite, como son los guerreros águila, los guerreros jaguar, ¿vale? Siempre utilizando animales que eran sagrados para los mexicas. Como he dicho, sus tácticas de combate no se basaban en acabar en el campo de batalla, matarlos a los enemigos, sino capturarles y sacrificarles a los dioses. ¿Pero por qué? ¿Por qué estaban obsesionados con sacrificar a los dioses? Bueno, todo viene por la religión mexica. Para los mexicas, el mundo estaba basado muy resumidamente en una serie de soles, de ciclos. Y el quinto sol era el suyo, el mexica. Entonces, este ciclo había sido creado a través de la sangre de los dioses. Así que en homenaje había que reponer como si fuese un depósito de combustible, ¿no? Se va quedando sin gasolina, así que hay que rellenarlo con gasolina. Y esta gasolina es la sangre. ¿La sangre qué? De los enemigos, de las víctimas. Así que por esto se iban practicando sacrificios en honor a sus dioses. Ahora hablaremos de ellos. En cualquier caso, tenemos otras armas que solían utilizar. Eran, por ejemplo, la lanza. Tenemos también el arco y las flechas. Y azagallas. Es decir, eran armas pues, muy primitivas. Muy primitivas, desde luego. Tenemos que, asimismo, las armaduras que utilizaban eran armaduras pues hechas de algodón, fundamentalmente, muy ligeras, que servían bien para parar los golpes de las armas que ellos conocían y que utilizaban, y que de hecho los conquistadores españoles, cuando lleguen a la zona, pues van a utilizar, sobre todo por la enorme humedad, las altas temperaturas, las cuales pues favorecían a utilizar un tipo de armadura más ligera, aunque restase resistencia al daño, que un peto o un espaldar o cualquier armadura europea hecha de acero. Bien, hablando del armamento castellano, pues bueno, habría que mencionar básicamente que los castellanos conocían el acero, mientras que en América no. ¿Por qué? Porque estaban todavía en la fase neolítica, habían estado aislados del mundo durante miles de años y tenían un desarrollo diferente. Así que imaginaos el impacto que tuvo que ser para los castellanos descubrir a estos pueblos como atrapados en una cápsula de tiempo. Sería como si ahora mismo descubrimos una isla donde la gente vive en el Paleolítico. O como si ahora mismo, para que me entendáis mejor, los alienígenas aterrizan en medio de Washington o cualquier ciudad del mundo y ellos se quedarían alucinando y nosotros también, por su tecnología superior a la nuestra. Armas, sobre todo la espada toledana, ¿vale?
con un gran acero. Tanto es así que hasta hubo embajadas de samuráis a comprar acero procedente de Toledo. El caballo ya lo he mencionado, muy importante el caballo andaluz, el cual va a dar una enorme ventaja a los castellanos, una ventaja verdaderamente destacable para llevar a cabo la conquista. Los indígenas se quedaron muy sorprendidos porque no conocían el caballo, pensaban que eran bestias malignas. También había primitivos cañones que utilizaron los castellanos y que se usaron sobre todo por un factor más que nada psicológico. De ahí, de hecho, van a convencer a distintas tribus para que se rindan diciéndoles que son bestias. Los perros también, muy importante, los mastines españoles van a ser utilizados. Los indígenas alucinan con los perros, con estos animales, y eran unas fieras totalmente. Estaban entrenadas para morder, matar. Se les ponía, incluso nos ha llegado armaduras de mastín y collares con pinchos para desgarrar a los indígenas. De hecho, cuando los indígenas se rebelaban, se les lanzaba a los perros para que se lo comiesen. Y tenemos también las escopetas, entre comillas, y los arcabuces, los cuales, pues hombre, os vais a quedar un poco alucinando. Solo cubrían una distancia máxima de 50 metros. Iba la mecha. Muchas veces la mecha, por la propia humedad, no funcionaba bien. La pólvora se mojaba. El arcabucero debía llevar la cuerda de arcabuz, ¿no? La mecha, disculpad, enrollada muchas veces en el brazo para evitar que se mojase. Muchas veces no funcionaban, muchas otras se estropeaban y le podía explotar al tirador. Pero digamos que en condiciones óptimas, si los arcabuceros conseguían concentrar la potencia de fuego, era en un solo punto, era un arma pues bastante temible. Aunque las azagallas, que es como una especie de lanza en la cual se usa un propulsor para proyectarla y que su lanzamiento sea más fuerte, podían cubrir una distancia de 150 metros. Y los indígenas mexicas eran grandes arqueros, así que cuidado. Por eso digo que superioridad castellana, evidentemente, en plano militar, que no numérico, porque siempre se enfrentó a ejércitos de miles. Por eso digo que si no hubiese contado Cortés con la ayuda ganada gracias a su diplomacia y a la intervención de Doña Marina, una indígena que actuaba de traductora para Cortés, como hemos visto, pues difícilmente se hubiese podido llevar a cabo la conquista del Imperio Azteca o del Imperio Mexica. Bien, a pesar de tener los mexicas una situación tecnológica inferior, ¿no? A priori, eran grandes arquitectos. Las pirámides son impresionantes. Tenochtitlán es una ciudad la cual se encontraba pues como una isla rodeada de lagos con el objetivo también de potenciar la protección de la misma. El Templo Mayor, donde supuestamente se producirá una matanza por parte de Alvarado, de Pedro de Alvarado, el lugarteniente y mano derecha de Hernán Cortés. Veremos que hay que matizar también esta matanza. Ya sé que algunos me estaréis criticando ya, es que con los españoles siempre hay que matizar. No, es que normalmente yo podría decir, hubo una matanza, y vosotros pensaréis, qué hijos de su madre estos castellanos. Pero si no os explico el contexto, no lo entenderéis. Después lo narraré, por supuesto. En el centro de la Plaza Mayor, ¿vale?, se encontraba el templo. La Plaza Mayor, por decirlo de una manera que me entendáis. Y este templo es donde se lleva a cabo una enorme cantidad de sacrificios. Y los cuales el propio Cortés narra que hay muros hechos por cráneos humanos. Obviamente,
los indigenistas, partidarios de la leyenda negra contra los españoles y demás, dijeron que esto era falso, que era una invención de los castellanos simplemente para justificar las matanzas que hicieron en América, bla, 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 bla. Y anda, qué casualidad, hace unos años se encuentra en Ciudad de México, la anterior Tenochtitlán, se encuentran pues estos muros, los llamados Tzopantli. Eran muros hechos enfrente del templo mayor, hechos por cráneos, por calaveras de los sacrificados. Bueno, en concreto se estima, y además según las declaraciones de los castellanos, las cuales ahora pues empiezan a cobrar más veracidad, ¿vale? Porque se han encontrado, tenemos registro arqueológico de esto, y porque tampoco tienen necesidad de mentir, a lo mejor podrían exagerar, eso sí, por la propia impresión, ¿no? Imaginaos un castellano católico, ultracatólico para nosotros, encontrarse, primero, la práctica de sacrificio para ellos sería horrible, como de hecho así lo sentían, y encontrarse estas torres de cráneos, pues tenía que ser impresionante. Bueno, pues relatan las crónicas que básicamente en torno a unos 130.000 cráneos hechos por... Estos cráneos obviamente no eran de españoles, que luego alguno que otro se sumará a engrosar los muros. Pero estos cráneos en aquel momento, tal y como relata Bernal Díaz del Castillo, que es una de las fuentes primarias para estudiar este periodo, estaban formados por 130.000 cráneos de chacaltecas y de otras cientos de tribus que vivían en ese entorno y que se encontraban sometidas por los mexicas. Ahí es nada. Bueno, aquí al que le guste el gore va a disfrutar, porque los mexicas pues se dedicaban a hacer estos sacrificios, como estamos viendo. Además que ellos mismos los recogen en sus propias estatuas e imágenes. Ya hemos explicado por qué lo hacían. Ya hemos explicado que eran... quiénes eran los sacrificados, los indígenas de otras tribus. Y bueno, básicamente el sumo sacerdote cogía un cuchillo de obsidiana, rajaba la caja torácica, sacaba el corazón todavía latiendo y después procedía a pues, destrozar el cuerpo, ¿vale? Con distintas amputaciones y se lo comían. Se hacían ceremonias de canibalismo. Muchas veces también tenemos sacerdotes que iban a practicar el sacrificio pues con trajes de piel de otros humanos sacrificados. Los castellanos cuando vean esto lo van a prohibir, obviamente, taxativamente, y va a haber muchos momentos de tensión debido a esto. Fundamentalmente. Y muchos españoles cayeron en las garras de los mexicas y acabaron siendo sacrificados. Bien. Bueno, pues yo creo que con esto ya podemos comenzar a narrar el viaje de conquista de Hernán Cortés. Lo primero, Hernán Cortés, ¿quién fue este señor? Muchas veces se le ha dicho que era un simple porquero. Mentira, eso fue su primo lejano, Pizarro, el cual conquistará el Perú. Así que fijaos que
en familia, qué dos grandes personajes dio la historia, ¿no? Dentro de una misma familia. Lo que pasa que eso de que Pizarro fue porquerizo probablemente se trate de una leyenda creada por Hernán Cortés porque sabía que Pizarro, con menos hombres, había conquistado un imperio, el imperio Inca, mucho más grande que el imperio mexica. Así que por envidieja y que no le quitasen protagonismo, pues pudo filtrar esa leyenda negra, ¿no? Que a día de hoy, pues fijaos que todavía perdura. Hernán Cortés procedía de un pueblecito, de una villa conocida como Medellín, ¿vale? En Extremadura, y era un hidalgo. Sus padres le van a pagar los estudios universitarios, lo que pasa que tras 2 años los abandona. Esto no significa que fuese tonto, es que simplemente tenía otros intereses. De hecho, esta formación sí que le va a servir a la hora de escribir, reflexionar y liderar a sus hombres. No era un hombre común y tenía una formación respetable. Marchará al Nuevo Mundo sobre todo con el afán de riquezas y de gloria. Algo muy típico para los castellanos de aquel momento. Pensad que esto era debido a que la conquista de la península ibérica, la reconquista, había terminado tras la toma de Granada en 1492 y mucha gente de la baja nobleza, como eran los hidalgos y muchas otras personas, pues se dedicaban a vivían de la guerra. Entonces ahora de repente se habían quedado sin su principal fuente de ingresos. Así que por eso, por pobreza, marchan a Nuevo Mundo con el afán de construirse una vida mejor. Tenemos que Cortés va a colaborar en la conquista de Cuba con Diego Velázquez, el cual va a ser gobernador de Cuba. Aquí va a amasar cierta fortuna y va a ser un hacendado, es decir, un terrateniente. Por lo tanto, otro mito. Cortés no va a conquistar a los mexicas simplemente por oro. No. Él podía haberse quedado en Cuba y ya está. Sino por gloria, por honor. Unos conceptos que a día de hoy no son extraños, pero que en aquella época importaban. Su objetivo era precisamente pasar a la historia, como ya lo buscaron grandes generales antes de él, como los ya citados Alejandro Magno y Julio César. Asimismo va a ir, es muy curioso, porque él sabe que más allá de Cuba, navegando hacia el oeste, hay ciertas tierras ricas en oro, ¿no? Y los españoles pues estaban ávidos de nuevas riquezas y de estas exploraciones. De hecho, el 90% de los conquistadores no va a llegar a la edad de 40 años. Eso indica que muchos pues, se dejarán la vida en este proceso. Juan de Grijalva, el cual era sobrino de Velázquez, había previamente a Cortés, había sido ordenado por este gobernador de Cuba, Diego Velázquez, pues a explorar estas costas de México. De hecho, ahí va a llegar y se encontrará con los indios de estas tierras, los cuales van a producir, son protagonistas de un hecho muy, muy gracioso a nivel histórico. Grijalva le pregunta, Juan de Grijalva les pregunta que en qué tierra se encuentran, que cómo se llama, y estos, claro, pues obviamente no hablaban castellano. Así que su respuesta fue Yucatán, 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 lo cual significa, Yucatán significa no entiendo. Juan de Grijalva, pensando que como insistían en Yucatán, 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 pues pensando que así se llamaba la tierra, pues se puso de nombre Yucatán. Así que, para que veáis qué curioso. Nombre que a día de hoy perdura, por cierto. Grijalva va a conseguir algo de oro, pero no lo suficiente, y vuelve a Cuba pues un poco con las manos vacías, pero con importante información. Información que Cortés escucha ávidamente.
un poco decepcionado con su sobrino, Velázquez va a ordenar a Cortés pues, organizar una expedición. Cortés era un hacendado, ya lo hemos dicho, y sobre todo era, tal y como vienen en sus cartas a Carlos V, era un vecino y justicia, es decir, alcalde, de la ciudad de Santiago de Cuba. Definido por las crónicas como rico en dineros, que es un poco lo que os he estado diciendo. Tan rico en dineros que esta expedición pues, va a ser sufragada en gran parte por él. En concreto, de las 10 naos que marchan y de los 500 españoles que le van a acompañar, 7 naos, 7 embarcaciones son de Cortés y 3 pertenecen a Velázquez, el cual luego dará otras 2 de refuerzo. Sin embargo, tenemos que Velázquez se va a enterar de los planes verdaderos de Cortés, los cuales no eran ni muchísimo menos llegar a estas tierras, sacar o rescatar oro, como dicen las crónicas, y marcharse, sino que para él su objetivo es conquistar. Y no le había dado ningún permiso para conquistar la tierra. Cortés un poco se justifica diciendo que su objetivo es ganarla y sujetarla a la corona real de vuestra alteza, refiriéndose a Carlos V, en las cartas que él escribe. Claro, Velázquez, pues obviamente, por la jugarreta se va a sentir enfurecido. Pensad que Carlos V, en estos momentos no es que le interese mucho lo que está haciendo Cortés, ni en las Américas, que a las cuales está muy lejos. Carlos V está ahora mismo concentrado en sobornar a todos los electores del Sacro Imperio Romano Germánico para que le nombren emperador. De hecho, Cortés va a ser muy listo, porque cuando llegue a estos territorios, ¿no? del Yucatán, como así habían sido bautizados por Grijalva, pues va a ordenar a 2 hombres de su confianza que regresen a España y le lleven a Carlos pues oro, ¿no? Y una muestra de los indígenas que han encontrado, sabiendo que Carlos V iba a valorar muy mucho el oro, una fuente de recursos extra, y de hecho Carlos V al final le dirá, bueno, venga, pues tú tira y a ver qué descubres. Lo que pasa que también se va Velázquez, va a estar obsesionado con acabar con Hernán Cortés y va a mandar también a sus representantes a Castilla, a España, los cuales decían que este hombre era un traidor, que había que ejecutarle y colgarle. Y el rey pues no toma una decisión porque por un lado dice, bueno, pues, si Cortés sale escaldado de la empresa, pues venga, me lo cargo. Y por otro lado, pues pensaría, bueno, pero si no, me va a dar oro seguro y fuentes de financiación nuevas y yo la plata y el oro la necesito para mis proyectos de ser nombrado emperador y el mantenimiento del imperio. Así que veremos a ver. Cortés va a tomar una fuerte determinación con esta empresa. Se está jugando todo, se está jugando su cabeza. Y no las tiene todas consigo. Por un lado, se encuentra en unas nuevas tierras, pues que son totalmente inhóspitas para los castellanos. Y por otro, tiene que mirar hacia atrás, ya que Velázquez estaba claro que tarde o temprano iba a reunir una nueva expedición desde Cuba para capturar a Cortés, como de hecho el tiempo le dará la razón al amigo Hernán Cortés. Bien, tenemos que Hubert Howe Bancroft hace una buena descripción de cómo era el soldado castellano del momento. Dice, el soldado castellano era un gran traficante de fortuna, dispuesto a apostar con gusto su vida. Si perdía, bien. Si ganaba, mejor. Un centenar
perdía, de hecho, donde uno ganaba. Y esto lo podría haber sabido cualquiera de ellos si se hubiese tomado la molestia de hacer el cálculo. Su vida era un continuo juego de azar, pero si triunfaba, le esperaban la riqueza y la gloria como recompensa. Bueno, yo creo que describe muy bien el leitmotiv del soldado castellano. Era movido por la búsqueda de fortuna, pobre, soñaba con hacerse con nuevas riquezas, nuevas oportunidades que en la vieja Europa, con su sociedad de clases muy cerrada, no le iban a permitir. Y en el Nuevo Mundo, pues era como el American Dream, ¿no? El sueño americano. ¿No? Le ofrecía la posibilidad de poder hacerse con un buen botín, una nueva vida y gloria eterna. Muy importante. Hay que pensar que los soldados de Cortés, aunque fuesen muchos analfabetos, había otros que no, pero en general habían oído, pues desde pequeños, los cuentos y las historias de caballeros medievales, porque justo nos encontramos en la Edad Moderna, sí, pero a caballo con la Edad Media. Y una obra que causó una gran sensación y había salido hacía relativamente poco en Castilla era el Amadís de Gaula. Y muchos de ellos estaban muy influenciados por esta visión. ¿Ok? Hay que tenerlo muy en cuenta. Claro, ¿qué ocurre? Tenemos que Hernán Cortés sale de Cuba como una especie de, y sin ser especie, como un prófugo, ¿vale? Y va a llegar a la isla de Cozumel. En la isla de Cozumel se va a encontrar con un antiguo religioso, el cual había naufragado y había estado ahí viviendo con los indígenas, un tal Aguirre, Jerónimo de Aguilar, disculpar, Jerónimo de Aguilar, ¿vale? El cual, bueno, pues manejaba con fluidez el idioma de allí, que era el maya chontal. Entonces, pues Cortés le dice, súmate a mi hueste, que me vas a venir de perlas para ser traductor. Este le dice que sin problemas. Después de la isla de Cozumel pasará por la isla Mujeres y después llegarán hasta Potonchán. Aquí en Potonchán se va a encontrar ya la primera resistencia con los indios nativos. De hecho, va a tener que combatirlos. Y al final, estos se van a rendir porque Hernán Cortés, muy inteligentemente, juega con una treta. Les dice que los cañones pues, están vivos y que pueden rugir a su antojo. Y claro, pues estos convencidos, ¿no? del poderío de Cortés, que lo ven casi como un semidios, pues deciden rendirse. Claro, ya tenemos que los castellanos pues están con mucho miedo porque no saben muy bien cuál es el objetivo de Cortés realmente. Algunos sospechan que su objetivo es conquistar. De hecho, aquí Cortés va a hacer lo siguiente. Dicen las crónicas que algunos de los de su compañía, temerosos de emprender tan gran cosa, se le querían volver. Hizo un hecho troyano, y fue que tuvo manera, después que desembarcó toda la gente, de dar al través con todas las armas y fustes de la armada, y haciendo justicia de 2 o 3 que le amotinaban, la gente anegó y desbarató todas las naos, haciendo sacar la madera y clavazándolas. A ver, es castellano muy antiguo, es normal que cueste entenderlo, pero básicamente viene a decir que Cortés aquí ejecuta a los más levantiscos, a la tropa que se estaba quejando, y ordena desmantelar los barcos. No los quema, mito asesinado, ¿vale?
no los quema. Y claro, como obviamente se queda sin barcos, Cortés continúa diciendo lo siguiente. Viendo a los españoles que no tenían a qué volver ni en qué salir de aquella tierra, se animasen a la conquista o a morir en la demanda. ¿Vale? Ante todo esto se encuentran con estos indios de Potonchan, los cuales ya han sido derrotados, ¿no? También un poco con juego psicológico. Y aquí es donde ya aparecerá Doña Marina. Doña Marina es esta indígena, la cual conoce las lenguas de los mexicas y va a ser fundamental. Doña Marina en un principio, si se quería comunicar con Cortés tenía que hablar previamente con Aguilar, ¿no? Ese traductor, ese antiguo fraile que había naufragado, recordad que lo acabamos de mencionar. Pero bueno, Doña Marina era una mujer muy inteligente, apenas una niña, una adolescente, y va a aprender también el castellano. Y va a ser una persona consejera, espía, traductora de Cortés y también amante, porque con ella Cortés tuvo un hijo, Martín, su primogénito. Cortés con el tema de las mujeres, pues bueno, pues sé que son detalles a lo mejor de baja estofa, pero el caso es que Cortés era un Latin lover, porque estaba todo el rato, dale que te pego con las mujeres. De hecho, se creará hasta un harén y le daba igual que fuesen indígenas, europeas o de lo que fuese. Él no tenía bandera. Bueno, detalles íntimos aparte, tenemos que aquí tenemos que Cortés va a fundar la rica villa de la Veracruz, la cual la va a establecer como un centro de poder y crea en esta ciudad, pues deja alcaldes, concejos y aquí es donde, como os he comentado antes, va a mandar esos representantes a entregar ese oro a Carlos V en Castilla. A partir de aquí comienza ya a adentrarse en lo que conoceríamos como México, ¿vale? Y va a encontrar a los indios totonacas. Los indios totonacas son un choque cultural para los castellanos porque ven que practican sacrificios, ¿vale? Lo cual se quedan muy sorprendidos y oponen una resistencia a los castellanos. Los indígenas, en general, fijaos de lo que dice de ellos Bernal Díaz del Castillo. Dice que por manera que nos maltrataban y herían muchos de los nuestros, y no sé yo para qué lo escribo así tan tibiamente, porque unos 3 o 4 soldados que se habían hallado en Italia, que allí estaban con nosotros, juraron muchas veces a Dios que guerras tan bravosas jamás habían visto en algunas que se habían hallado ante cristianos, y contra la artillería a del rey de Francia, ni del gran turco. Es decir, Bernal Díaz del Castillo comenta que los indígenas luchaban como leones, hay que reconocerlo, y les daban una enorme guerra, nunca mejor dicho, a los castellanos. Bien, al final los totonacas van a unirse a Cortés, gracias también a la intervención de Doña Marina, a la Malinche para los mexicanos, y Cortés decide destruir sus ídolos, los cuales considera, pues hombre, obviamente bajo la mentalidad de un hombre del siglo XVI, que son ídolos satánicos. Continúa Cortés su periplo y llegará a los tlaxcaltecas. Estos tlaxcaltecas tenemos que en un principio van a ser enemigos de Cortés, se defienden bravamente contra Cortés y llegan a estos tlaxcaltecas porque esta
esta tribu que acaban de ser derrotada por parte de Cortés, los totonacas, le dicen que son los enemigos íntimos de los mexicas y que se tiene que ganar su alianza si quiere cargarse a los mexicas. En un principio los tlaxcaltecas se van a oponer claramente a Cortés, van a tener varios días de combate hasta que al final se rinden a él, le piden perdón y pactan pues el colaborar de buen grado contra el enemigo mexicano. En un principio pues es normal, los tlaxcaltecas no se fiaban de estos extranjeros y por eso su resistencia, ¿no? Y su respuesta tan violenta. Bien, Cortés en ese momento tenemos que los tlaxcaltecas se van a convertir en los indígenas más fieles de Cortés, gracias también a la intervención de Doña Marina. Y el siguiente paso para Cortés es dirigirse hacia la ciudad sagrada de Cholula. ¿Por qué? Porque Cortés quiere ver al emperador mexica, que sería Moctezuma. Estaba empeñado en hablar con Moctezuma, porque no lo quería recibir este. Tenemos que los tlaxcaltecas le dicen, ten cuidado con ir a Cholula, porque Moctezuma le había dicho que esperase en esa ciudad y que ya se vería si lo recibía o no. Y le avisa a los tlaxcaltecas y Doña Marina que es una trampa, que mucho ojo con ir a Cholula. Bueno, Cortés, sin embargo, se mete la boca en lodo y todos podréis preguntar, ¿pero por qué? Pues bueno, básicamente porque no se podía dejar amedrentar por los indígenas. Tenía que demostrar a sus aliados, las alianzas todavía estaban muy frescas, de que él no tenía miedo alguno. Así que por ese motivo decide ir con todas, a pesar de que obviamente Hernán Cortés no era estúpido y sabía pues que el riesgo era real. Al final tenemos que los tlaxcaltecas le siguen avisando de que sus espías le dicen que es una trampa. Cortés entra, le da igual. Sin embargo, una vez dentro, los indígenas de Cholula le hacen un buen recibimiento y tal, pero ve que pasadas las horas comienza a ver ahí un comportamiento muy raro. No les llevan agua, no les llevan comida y justo Doña Marina, perdonad, se había enterado de que los cholultecas, instigados por Moctezuma y los mexicas, estaban preparando una gran matanza. Así que Hernán Cortés, y antes os había dicho, la matanza de Cholula, de los cholultecas, aquí es donde se produce. Hernán Cortés, sabedor ya, gracias a Doña Marina, de que verdaderamente Doña Marina y los tlaxcaltecas, sus aliados, tenían razón y de que los cholultecas preparaban una matanza en contra de los castellanos, se adelanta a los planes de estos y ordena a los tlaxcaltecas y a los castellanos acabar con todo indígena viviente. De tal manera que Hernán Cortés va a permitir, ¿vale?, 48 horas de saqueo y matanza a los tlaxcaltecas, los cuales los tlaxcaltecas pues tenían bastante ganas a los cholultecas porque eran íntimos amigos de los mexicas y habían colaborado a la hora de explotar a pueblo tlaxcalteca y llevar a cabo esos sacrificios humanos. Así que, como vemos, la matanza no es que la hagan solo los castellanos, sino que en todo momento es una guerra civil. Los indígenas se frotan las manos porque cuentan con el apoyo de su gran aliado Hernán Cortés, el cual les está liberando. Vale. Así que la matanza no se produce por, bueno, voy a matar a esta gente, sino porque ellos previamente iban a hacer una matanza de castellanos y una matanza de tlaxcaltecas. Sorprende un poco la doble moral de algunos historiadores y de indigenistas, los cuales critican a los castellanos que ejecutasen a los cholultecas, ¿no?, y que permitiesen a los tlaxcaltecas estos desmanes
que obviamente, claro que fue una matanza, pero que miren para otro lado, digamos que fue una matanza defensiva, que en una guerra, que miren para otro lado sin embargo, como digo, a los mexicas y a los cholultecas, los cuales, de haber triunfado su estrategia, pues hubiesen eliminado a los tlaxcaltecas y a los castellanos, llevando a cabo grandes ceremonias de sacrificio, como de hecho ya habían celebrado, porque tenéis que saber que de media al año se sacrificaban en el templo mayor de Tenochtitlán, se sacrificaba en torno a 25.000 y 30.000 víctimas. Todo esto para los dioses mexicas. Claro, además hay que tener en cuenta, para justificar a Hernán Cortés su modo de proceder, hay que tener en cuenta que los cholultecas le habían traicionado y que él estaba en pleno territorio enemigo. Tenía que mostrar fortaleza y dureza para que los tlaxcaltecas le siguiesen admirando y el resto de tribus quisiesen seguir con él, y también para dar un claro mensaje a sus enemigos. De hecho, muchas tribus, tras estos acontecimientos, se van a ir sumando a las huestes de Hernán Cortés contra los mexicas. Tribus cansadas de la presión fiscal y de los sacrificios mexicas. Bien, aquí ya, claro, Moctezuma pues se lleva un gran chasco porque no ha podido acabar con Hernán Cortés. Hernán Cortés sigue insistiendo en que quiere ver a Moctezuma y le van a mandar una embajada, supuestamente de él, la cual era una embajada falsa porque era el hermano de Moctezuma. Sin embargo, Hernán Cortés se va a dar cuenta de esto y le dice que traiga al Moctezuma verdadero. Y finalmente, el 8 de noviembre de 1519, tenemos que Hernán Cortés va a ser recibido por Moctezuma en Tenochtitlán, en la actual Ciudad de México. Jugando doña Marina, la Malinche, como es conocida también, pues un papel fundamental a la hora de aconsejar a Hernán Cortés en las entrevistas que va a mantener con el emperador mexica. Bueno, es curioso porque en un principio van a ser recibidos en Tenochtitlán como invitados, ¿vale? Pero de facto Hernán Cortés se va a hacer con el poder totalmente de la ciudad. Se van a celebrar banquetes en honor a los castellanos, se les da de comer pues, tortas de maíz, ¿no? Las tortillas de maíz, el chocolate, muy importante, nunca lo habían probado los castellanos, se les enseña incluso a fumar, algo muy curioso, se les muestra animales y bestias salvajes, los cuales sorprenden a los castellanos, como por ejemplo las serpientes de cascabel, y bueno, y también ven con mucho desagrado que estas bestias salvajes pues, son alimentadas por las vísceras de las personas que han sido sacrificadas. De hecho, el mayor horror de los castellanos es cuando Moctezuma les lleva a visitar el Templo Mayor, en la cual está formada por una pirámide gigantesca, como ya hemos visto, ya hemos hablado de este templo, y en lo alto del Templo Mayor se encuentra coronado a su vez, por dos templos gemelos, dedicados al dios de la guerra, que se llama Huitzilopochtli, y el dios de la lluvia, Tlaloc. Frente a estos, además, se encontraría esos muros de cráneos que hemos estado comentando anteriormente. Bueno, y aquí me permito pues llegar otra vez a las crónicas de los castellanos y dicen lo siguiente. Sobre el Templo Mayor, los castellanos, en concreto Díaz, ya lo hemos citado anteriormente, describe esto. Estaban todas las paredes de aquel adoratorio tan bañado y negro de costras de sangre, y asimismo el suelo, que todo hedía muy malamente. Como en los mataderos de Castilla no había tanto hedor. Y allí le tenían presentado 5 corazones de aquel día sacrificados. Y allí tenían un atambor muy grande en demasía, que cuando le tañían el sonido de él era tan triste y de tal manera, como dicen, instrumento de los infiernos. Y más de 2 leguas de allí se oía. Decían que los cueros de aquel tambor
eran de sierpes muy grandes. Y en aquella placeta tenían tantas cosas muy diabólicas de ver, de bocinas y trompetillas y navajones, y muchos corazones de indios que habían quemado, con que se sahumaban aquellos sus ídolos, y todo cuajado de sangre. Y como todo hedía a carnicería, no veíamos la hora de quitarnos de tan mal hedor y peor vista. Ante esta situación, Cortés se vuelve ante el emperador Moctezuma y le dice textualmente que no podía entender cómo un príncipe tan grande y sabio podía no haberse dado cuenta de que aquello no eran dioses, sino demonios. Claro, al traducir estas palabras, el emperador se muestra muy malhumorado, los sacerdotes que les acompañaban miran con una enorme hostilidad a los castellanos, y al final Moctezuma le espeta a Cortés: si tal deshonor como has dicho creyera que habías de decir, no te mostrara mis dioses. Estos tenemos por muy buenos, y ellos nos dan salud y aguas y buenas sementeras y temporales y victorias cuantas queremos, y temémoslos de adorar y sacrificar. Lo que os ruego es que no se diga otras palabras en su deshonor. A lo que Hernán Cortés propuso que si dentro del santuario hubiese una estatua de la Virgen, veréis el temor que de ello tienen esos ídolos que os tienen engañados. Bueno, con esto pues aumenta la tensión, evidentemente. El choque cultural es muy curioso y es muy interesante de analizar entre mexicas y castellanos, es obvio, es evidente. Y bueno, tenemos que en esos momentos de máxima tensión, tenemos que justo van a ocurrir una serie de acontecimientos pues que van a dar casi al traste con la misión de Cortés, que no era otra que conquistar todos aquellos territorios. Lo primero, este incidente en el Templo Mayor va a provocar que aumente la paranoia de los castellanos, evidentemente. No hay que olvidar que los castellanos se encuentran rodeados de sus enemigos en una ciudad como es Tenochtitlán, la cual se encuentra a su vez rodeada de inmensos lagos, unida a tierra simplemente por puentes levadizos, y nada podría impedir a los mexicas levantar los puentes levadizos y quedarse los castellanos pues en territorio enemigo. Bien, empiezan en esos momentos, les llegan noticias de que Moctezuma estaba tratando de elevar los puentes y de matarlos. Así que, debido a esto, Cortés, otra vez mostrando una gran actividad, una gran visión proactiva, ¿no? Pues decide detener a Moctezuma, lo lleva al cuartel donde los castellanos habían asentado y lleva también a un jefe mexica acusado de haber sido el que ha urdido todos estos planes para acabar con los castellanos, y lo torturan. Y bajo tortura pues confiesa que sí, que es cierto que Moctezuma le había ordenado que organizase una rebelión contra los castellanos. La información viene una vez más de los espías indígenas y de Doña Malinche. Para que veáis, esta Doña Malinche, Doña Marina, lo importante que fue. A Doña Marina, la pobre, se la acusa actualmente en México de ser una traidora. Pero yo me pregunto, ¿traidora a qué? Si ella pertenecía a una tribu que estaba sometida a los mexicas, no le debía lealtad absolutamente a nadie, sino a sí misma y a su pueblo, a su liberación y a obtener ganancias a ella misma, personales. Es absurdo. Por lo tanto, este relato anti-malinchista que se ha creado en México. Vale.
Debido a esto, a los traidores cogen los castellanos y los queman públicamente. Lo cual provoca un enorme horror, ¿no? A los propios mexicas, se quedan horrorizados. Es curioso que se queden horrorizados porque quemen a estas personas, a estos traidores, pero no por los sacrificios humanos que provocaban. Bien, esto es muy importante, así que en esos momentos también Cortés ordena que se tienen que destruir los ídolos de Tenochtitlán. Finalmente no se hacen porque interviene Moctezuma, y al final lo que se hace es poner una cruz, con una especie de sincretismo, una cruz en lo alto del Templo Mayor, ¿vale? Bien, todo parece estar bajo control cuando en ese momento va a llegar a oídos de Cortés que que Narváez, ¿vale? Ha llegado para poner fin a la aventura conquistadora de Cortés. ¿Quién es este Narváez? Pánfilo de Narváez es un subalterno de Diego Velázquez, el cual lo ha enviado a la zona mexicana para, pues como habíamos dicho anteriormente, acabar, ¿no?, con el traidor, o para él era visto así, con el traidor Cortés. Así que Cortés tiene que dividir en un momento de máxima tensión, como en Tenochtitlán, dividir sus fuerzas y dejar a los castellanos al mando de Pedro de Alvarado. ¿Ok? Pedro de Alvarado se la criticó muchísimo porque se decía de él que era un hombre muy rudo y muy poco inteligente, lo cual lo dudo mucho, porque Pedro de Alvarado va a ser el futuro conquistador de Guatemala, y es cierto que a lo mejor podía ser un hombre sanguinario, pero pues como todos los hombres de aquella época, eran unos tiempos muy violentos. Era un hombre justo, pero un poco desmedido. Pero vamos, nada raro en aquel momento histórico. Cortés se va al mando de 250 hombres y cuando llegue en 1520, el 27 de mayo, en Campoala, va a derrotar a Pánfilo de Narváez, el cual va a perder un ojo en la refriega, y lejos de suponer la catástrofe para Cortés, pues Cortés va a hacer un triunfo brutal, ya que pone en fuga a Pánfilo de Narváez, el cual se retirará a Cuba para informar a Velázquez de lo que ha ocurrido, y el resto de tropas de Narváez se va a quedar con Hernán Cortés. Y aquí se va a producir un hecho muy importante, ya que un esclavo negro que acompañaba la expedición de Narváez estaba enfermo de viruela y va a llevar este virus a Norteamérica, provocando una enorme mortandad de indígenas. Algo de lo cual los indigenistas siempre han acusado a los españoles, pero bueno, vamos a ver. No es que en Norteamérica no hubiese enfermedades, los castellanos también morían con enfermedades de ese territorio, como la malaria. Es simplemente que los indígenas no tenían, obviamente, pues un sistema inmune pues, adecuado, ¿no?, para enfrentarse a esos virus. De todas formas, se han adulterado muchísimo las cifras de fallecidos. Bien, simultáneamente tenemos que se produce la supuesta matanza del Templo Mayor. ¿Qué ocurre ahí? Bueno, Alvarado estaba en Tenochtitlán. Tenochtitlán está, entre comillas, pacificada, aunque hay muchísima tensión. El mes de mayo es el mes consagrado a Tezcatlipoca y requería de sacrificios. ¿Qué ocurre? Que Alvarado va a permitir la celebración de este dios, pero no permite los sacrificios humanos, están prohibidos. Así que se va a enterar de que los indígenas se han saltado su orden de que no se haga sacrificios humanos, y de hecho Alvarado, enfurecido,
llega con los castellanos y va a liberar justo antes de que maten a una serie de esclavos, de que les hagan un sacrificio, ¿vale? Esto es el 18 de mayo de 1520. ¿Qué ocurre? Asimismo, los espías tlaxcaltecas le informan de que tanto los peregrinos que han llegado a Tenochtitlán para la adoración de estos dioses, como Moctezuma transmite otros nobles rebeldes, aunque no se sabe si Moctezuma estaba implicado o no, ya es difícil discernir. El caso es que querían matar, aprovechando que no estaba Cortés, matar a los castellanos. Así que en un momento dado en el que Alvarado está al frente de una procesión, previsto, ¿no?, de todos los castellanos y sus aliados tlaxcaltecas de lo que podía ocurrir, justo la procesión le deja a Alvarado y a los castellanos delante de unos guerreros, porque se supone que Alvarado no sabía nada y que iban a ser presa fácil. Para su sorpresa, desgraciadamente a la sorpresa de los indígenas, Alvarado reacciona y ordena pues un contraataque brutal, provocando miles de muertos en el Templo Mayor. Claro, ante esto, justo a los pocos días, llega Hernán Cortés y se encuentra a Alvarado rodeado, ¿no?, de una ciudad en armas, y incluso dicen que llegó a llorar, ¿no?, porque veía cómo, a pesar de su tremendo éxito con Pánfilo de Narváez, pues se estaba escapando su conquista. Y aquí es donde se produce la famosa Noche Triste, ¿no? La Noche Triste, cuando los españoles tienen que huir, abriéndose paso de madrugada de la ciudad de Tenochtitlán. Alvarado, pues, es uno de los máximos protagonistas, ¿no?, de esta situación. Algunos lo critican mucho por esto, pero bueno, que el problema es qué hubiésemos hecho nosotros en su piel. De verdad que no era para nada sencillo. El caso es que a la Noche Triste los castellanos y sus aliados tlaxcaltecas huyen de madrugada. Muchos llevan las nuevas tropas de Narváez, maldita sea su suerte, ¿no?, que se le había prometido oro y de repente se encuentran ese panorama. Movidos por la codicia, se llevan parte del tesoro real de los mexicas y lo van a fundir y lo hacen en lingotes. Mientras que los veteranos de Hernán Cortés saben muy bien lo que les espera y prefieren llevarse pues joyas pequeñas para que no les suponga un exceso de peso. Todo iba bien mientras iban marchando tranquilamente, ¿no?, de madrugada, esperando que nadie les viese, porque estaban cubiertos por una lluvia torrencial que justo estaba cayendo, cuando de repente una mujer, supuestamente, sale de madrugada, les ve, da la voz de alarma y es cuando empieza la matanza. Los castellanos huían como alma les llevaba el diablo, y muchos cayeron capturados, sobre todo porque o bien caían al lago y se hundían por el peso, o bien eran capturados y fruto de los sacrificios de los mexicas. De hecho, los soldados castellanos habían adoptado la costumbre de siempre, cuando terminaban las batallas, rezar lo siguiente: oh, gracias a Dios que no me llevaron hoy a mí a sacrificar. Bien, con este panorama Cortés va a recibir enormes bajas, consiguen huir a duras penas, y de hecho Cortés lo narra así: casi no nos conocíamos unos a otros, tan juntos y envueltos andaban con nosotros, y cierto, creíamos ser aquel el último día de nuestros días. Según el mucho poder de los indios y la poca resistencia que en nosotros hallaban, por ir como íbamos muy cansados y casi todos heridos y desmayados de hambre. Cortés narraba así a Carlos V lo que ocurrió.
Bueno, tras esto son perseguidos por el ejército mexica. El objetivo de Cortés es llegar a territorio tlaxcalteca, territorio aliado, y reponer fuerzas. Sin embargo, claro, los mexicas le van a salir al paso, en concreto el 7 de julio de 1520, en los llanos de Otumba. Aquí los mexicas cometen un error importante, porque al disponer sus tropas, miles de soldados en la llanura, están favoreciendo a la caballería castellana, que ha quedado, pues, ha sobrevivido, ¿no? Tras la matanza de la Noche Triste. Tenemos que al final van a aguantar como jabatos los castellanos y sus miles de soldados tlaxcaltecas. Las fuerzas tlaxcaltecas se supone que eran unos 1000. Españoles quedarían en torno a unos 200, 300 españoles aproximadamente. Les quedaban vivos unos 20 caballos. Había 12 ballesteros y 7 escopeteros. Con esto, Cortés se enfrenta a un ejército de 40.000 hombres formado por fuerzas de la Triple Alianza, ¿vale? De Tenochtitlán, de Texcoco y Tlacopan. Bueno, el caso es que Cortés está luchando a muerte junto con sus hombres y con los tlaxcaltecas, y al final parece que, a pesar de la valentía castellana, todo parece perdido. Sin embargo, Cortés ve en lo alto de una colina al jefe de este ejército, y marchando con el caballo en plena cabalgada junto con sus hombres que le siguen, consigue ensartarle y poner fin a la batalla, porque el modo de hacer la guerra de América es bien distinto que el europeo. Al caer su líder, los indígenas huyen en desbandada, y la victoria de Otumba es una de las mayores victorias de la historia militar, ¿vale? Algunos os preguntaréis qué ha ocurrido con Moctezuma. Bueno, Moctezuma muere cuando la población de Tenochtitlán se rebela contra los españoles a raíz de la matanza llevada a cabo por Alvarado, y probablemente muere de una pedrada en la cabeza dada por los propios mexicas. ¿Por qué puedo afirmar esto y por qué creo que fue así? Fundamentalmente porque todas las fuentes primarias, todos los conquistadores castellanos puntualizan que así fue. ¿Pueden mentir? A ver, claro que pueden mentir, pero que todos coincidan llama poderosamente la atención. La versión indígena es que Moctezuma fue finalmente asesinado por los castellanos. Bueno, el caso es que nunca lo sabremos lo que le ocurrió exactamente, cuál fue el final de Moctezuma. El caso es que tras la batalla de Otumba tenemos que Cortés va a llegar al territorio aliado, y allí les va a dar unos 20 días a sus tropas para recuperarse de las heridas, ¿no? Y poder reponer fuerzas. Y al mando de un ejército formado por sus aliados tlaxcaltecas y de las otras tribus que ya les he mencionado anteriormente, que se les van uniendo, van a ir marchando por territorio mexica, prendiendo fuego a todas las ciudades y saqueándolas, obviamente, de los pocos aliados que todavía les quedan a los mexicas, y sienta un cerco, establece un asedio a Tenochtitlán. Una operación que la verdad era muy compleja, porque recordad que Tenochtitlán es una ciudad rodeada por distintos lagos. A día de hoy alguno se podrá preguntar, ¿y dónde están esos lagos? Pues fueron desecados, una obra de ingeniería llevada a cabo por los castellanos, y que se encuentran debajo del subsuelo de México DF, de Ciudad de México. Pero en aquel momento no. Además, los indígenas tenían miles de canoas, las cuales se utilizaban para patrullar.
Sin embargo, tenemos que Cortés va a pedir refuerzos a Cuba, algún explorador castellano va a llegar como refuerzo, también pólvora, y sobre todo va a construir, la historiografía dice que son bergantines. Probablemente no, probablemente fuesen barcazas de menor calado aún. Y el caso es que estas barcazas, fuesen bergantines o no, tenían cañones y arcabuceros, y sobre todo ballesteros, ¿vale? Así que con esta tropa va a sitiar Tenochtitlán a sangre y fuego. Los mexicas, la verdad es que plantan con gallardía cara al enemigo indígena y al enemigo castellano. Cortés incluso está a punto de caer atrapado. Fijaos el miedo, el factor psicológico tan importante, ¿no? De que significaba ser atrapado. Ser atrapado significaba morir, porque luego te iban a sacrificar en el templo. Y además, muchos españoles caen, e indígenas caen atrapados, capturados, ¿no? por los mexicas, y cuando estaban celebrando esos tributos, ¿no? A sus dioses, hacían sonar, como dice Díaz, unos tambores, y los españoles y los indígenas los escuchaban y sabían lo que significaba, sabían que esto significaba que estaban sacrificando a sus camaradas de armas. De hecho, cuando los castellanos y sus aliados van a ir avanzando, ¿vale? A lo largo de la ciudad, se van a encontrar con piel disecada perteneciente a españoles, sobre todo los identifica así por la barba, como españoles, por ello les identifican. También en la celda, con soldados soldados castellanos que han escrito su nombre a modo de despedida, ¿no? Antes de ser sacrificados. Se encuentran asimismo con escenas brutales en medio de la batalla. Con el objetivo de moralizarlos, los mexicas les lanzan piernas, les lanzan brazos, les lanzan cabezas de sus antiguos camaradas de armas, diciéndoles que ellos ya han tenido demasiado, que ya han comido demasiado y que si quieren que se lo coman ellos. Así que finalmente, sin embargo, Tenochtitlán no puede aguantar mucho más y al final caerá, y con ello tanto Cortés como sus aliados pues ya acaban con la vida de el imperio mexica, al cual, pues bueno, no quiero calificar, que cada uno saque sus propias conclusiones, pero sobre todo algo que hay que mencionar claramente es que tenemos que Cortés vivió las mismas vicisitudes que sus hombres, fue un genio militar absolutamente, eso es incuestionable. Estuvo a punto de morir capturado. Alvarado también fue una parte importante dentro del ejército de Cortés. Y ahora sí que me gustaría mencionar muy mucho la situación un poco actual. Es muy triste porque actualmente tenemos que Cortés va a ser el padre de México, y eso es así, es historia, es lo que fue, es lo que pasó. Es el padre de México porque Cortés va a ampliar los territorios de Nueva España, que ya lo he explicado. Cortés va a llevar a cabo una política de mestizaje, y de estos mestizos nacen los mexicanos actuales. De hecho, López Obrador es que cuando acusa a España de que tiene que pedir perdón, habría que decirle a López Obrador: ¿perdón de qué? Mis ancestros se quedaron en Castilla. Mis ancestros no participaron en la conquista. Los suyos sí. Los suyos sí. Porque sus apellidos son castellanos. Usted procede de los castellanos que llevan a cabo la conquista. Se está llamando a sí mismo y a sus ancestros asesino y genocida. Para que se den cuenta, o os deis cuenta, si me permitís tutearos, por supuesto, tengo confianza ya con vosotros, para que os deis cuenta de la tamaña ignorancia y falsedad que es la leyenda negra. Por supuesto, tampoco quiero caer en la leyenda rosa, decir que los españoles eran buenísimos. Claro que no. Claro que
provocaron dolor y hubo muertes, evidentemente. Eso es una conquista. Es que eso viene inherente a los imperios. Pero España también fue conquistada por Roma, fue conquistada por Cartago, fue conquistada por los visigodos, fue conquistada por el Islam, fue conquistada por los bizantinos, fue conquistada por los franceses. ¿Y tenemos que pedirles cuentas a todos estos pueblos? No. Así es la historia. Se debe aprender de ella. Se debe aprender de ella, sin más, sin juzgar el pasado. Y sobre todo, no utilizar con fines políticos situaciones que no existen, no se produjeron. A mí esto me atormenta porque es algo parecido que se hace en Cataluña, en partes del País Vasco, con la educación, transformando la historia a su placer. Y sobre todo en Hispanoamérica, se hace muchísimo. Así que no, Cortés fue una persona, un ser humano, ni un santo ni un demonio. Fue un genio militar, ¿vale? Y fue el padre de México, les guste o no a los mexicanos. Y esto es así. Y asimismo, miles de indígenas le ayudaron. Una inmensa mayoría. Si no, no hubiese podido llevar a cabo la conquista. Y de hecho, doña Marina Malinche ni fue traidora, ni muchísimo menos. Fue una mujer hecha a sí misma y una importante pieza que permitiría a Cortés llevar a cabo su conquista. Espero que os haya gustado. Son suspiros de tristeza porque veo cómo se pierde el tiempo en estos debates cuando los mexicanos, venezolanos, colombianos, peruanos son hermanos nuestros de la hispanidad. Y, en fin, no entiendo por qué esta insistencia. Entiendo el por qué lo hacen, pero la verdad es que duele. Duele ver cómo tergiversa la historia. La gente es tan ignorante y da muestras de su ignorancia. Y, en fin, humildemente os pido que leáis. Os pido que abandonéis vuestros sesgos. Si no me creéis, leer mucho, por favor, investigar. Y espero que este vídeo haya servido para remover conciencias y para aprender. Me ha llevado mi tiempo hacerlo, he tenido que investigar fuentes primarias y simplemente os lanzo una reflexión. Comparar cuántos indígenas hay en América del Norte, los cuales están prácticamente exterminados y viven en reservas, y cuántos indígenas hay en América del Sur o en Norteamérica, la América mexicana, en la anterior Nueva España. Hay cientos de miles. Y si hay menos de los que debería haber, es porque muchos son mestizos. Se llevó a cabo una integración, porque el imperio no era racista, a diferencia del imperio británico. En cualquier caso, espero que os haya gustado este vídeo, disfrutadlo, saborearlo y ¡viva México! ¡Viva España! Y vivan nuestros conquistadores que llevaron una cultura a lo largo del ancho y vasto mundo que representaba el continente americano, el Nuevo Mundo. Y no solo eso, sino también portando una nueva religión. Y si Castilla no hubiese sido quien la conquistase, lo hubiesen hecho otros. Y probablemente, si hubiesen sido los ingleses, la barbaridad y la barbarie, que la hemos matizado mucho hoy, hubiese sido seguramente peor. Muchas gracias, sed buenos y ser felices.